En esta mañana al Espíritu Santo para que nos conceda de su don de sabiduría y de entendimiento y nos permita comprender la palabra de Dios. Van a repetir después de mí: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Hace mucho tiempo, en un bosque, empezó a incendiarse y todos los animales empezaron a correr desesperados corriendo. En eso, un mono vio que un colibrí se regresaba al bosque y él le dio curiosidad. Y de repente agarra al colibrí y le dice: no vayas para allá que te vas a quemar, ¿no ves que hay muchas llamas? El colibrí le dice: no, yo tengo que cuidar mi casa, a pesar de que esté en llamas, tengo que salvarla. Iba con su piquito, recogía el agua y empezaba a regar en el bosque. Los animales, al darse cuenta de esto, cada uno empezó a aportar hasta que apagaron el incendio. ¿Qué sucede con esto? Así nos pasa a nosotros en nuestra vida. Hay problemas, hay dificultades, ¿y qué es lo primero que hacemos? Salir corriendo. Mientras que otros, en medio de sus debilidades, en medio de sus flaquezas, buscan la manera de resolver cada situación. Y esto fue lo que hizo ese colibrí. No le importó su tamaño, no le importó lo grande que eran las llamas, sino que buscó la manera de solventar la situación. ¿Cómo se le llama esto? Confianza. ¿Cómo se le llama? Alce la mano aquí quien tiene confianza. ¿Y por qué dudan en levantar la mano? Vuelvo a preguntar, alce la mano quien tiene confianza. ¿Y por qué tenemos confianza nosotros? Dijeron por allá porque creemos en Dios, pero ¿por qué nosotros creemos en Dios? Por la fe, pero ¿usted por qué tiene fe? Dicen por acá porque Dios nos dio la gracia. Y así vamos sucesivamente hasta que nos damos cuenta que nosotros tenemos confianza por el simple hecho de buscar todo el tiempo a Dios. Cuando el hombre busca a Dios, el hombre va creciendo en esa confianza, va creciendo en ese abandonarse en las manos de Dios, va creciendo en ese seguir con Él, a pesar de lo grande que sean las dificultades. Él sabe que en todo momento Dios va a estar con él. ¿Dónde vamos descubriendo todo esto? Lo vamos descubriendo en las Sagradas Escrituras. ¿Dónde? Empezamos con Abraham. ¿Abraham tuvo confianza en el Señor? Sí. Sale de Ur de Caldeos para escuchar la palabra de Dios, para cumplir su voluntad y ser el padre de una multitud de naciones. Lo vemos también en cada uno de los patriarcas, cuando el mismo Dios les dice: les daré la tierra prometida. ¿Confiaron en el Señor? ¿Siguieron adelante y recibieron su recompensa? Sí, Dios les dio la tierra prometida, así como lo dice la palabra, que emanaba leche y miel. Luego, si seguimos la historia de la salvación, vemos cómo Dios le promete al pueblo de Israel un Mesías. ¿Dios se lo cumplió? Sí. ¿En la persona de quién? De su Hijo. ¿Quién era su Hijo? Jesucristo. Y si nos vamos en el Nuevo Testamento, hay una palabra, hay una promesa de Jesús que Él sigue cumpliendo. ¿Dónde lo encontramos? En el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. ¿Eso es tener o no tener confianza? Sí. Porque Dios siempre va a cumplir su palabra. Dios es un Dios de palabra. Dios lo que promete lo cumple. Dios siempre va a estar con el hombre, y aunque el hombre se aparte de Dios, Dios siempre lo va a esperar con los brazos abiertos. Pero hoy hay algo interesante. Hoy el Evangelio nos presenta la figura de un hombre. ¿Cuál hombre? José. ¿José tuvo confianza en el Señor? A pesar de lo que él sabía que iba a suceder. A pesar de que él sabía lo que marcaba la ley. En eso, él quiere dejar a María, dejarla, abandonarla, para que la ley no la apedreara. Pero ¿qué pasa? Dios, que promete su palabra y la cumple, se le presenta a José y le dice: no tengas miedo en recibir a María, porque el hijo que se ha concebido es fruto del Espíritu. ¿Y quién no le va a creer a Dios?
¿quién no le va a creer en su misericordia? Si el mismo José era un hombre lleno de Dios y dejó que Dios actuara en su vida, recibió a María, su esposa, y se cumplió la promesa del enviar al Mesías en medio de nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros cultivamos la esperanza? ¿Cómo nosotros cultivamos la confianza? Con 3 palabras claves: conocer, escuchar y orar. ¿Cuáles son esas 3 palabras? Pregunto, ¿qué tenemos nosotros que conocer? A Dios. ¿A quién? ¿Y nosotros conocemos a Dios? Ay, Dios. Ese sí, bajo así como que, sí. Vuelvo a preguntar, ¿nosotros conocemos a Dios? ¿Por qué conocemos a Dios? ¿A partir de qué? ¿Y usted lee la palabra de Dios? Uy, ya va, ese sí como que no se escuchó, pero nada. ¿Será que el católico lee la palabra de Dios? ¿Seguro? ¿Empiezan por cuál evangelio? ¿Cuál es el primer evangelio? ¿Cómo que Zacarías? ¿Cuál es el primer evangelio? Mateo. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? ¿Cuál? Apocalipsis. ¿Y cuál es el primero? ¿Y cuál es el libro que está en la mitad de la Biblia? ¿Cuál? ¿Seguro que los salmos? ¿Y cuántos son los salmos? Ah, muy bien, si están leyendo. Entonces, ahí nosotros vamos conociendo a Dios. Es donde empieza la confianza, porque la confianza no es que usted la va a ir a comprar en un supermercado, en un bodegón o ahí al frente de su casa. No, la confianza parte cuando usted empieza a conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Lo que Él hizo, cómo se manifestó, qué fue lo que hizo por la humanidad, por qué Dios ama tanto al hombre, por qué Dios crea al hombre. Es allí donde el hombre va cultivando ese conocerlo. Pero ¿qué pasa cuando el hombre conoce a Dios? Se da cuenta de varias características que tiene Dios en medio de la humanidad. La primera, Dios amó tanto al mundo que le entregó ¿a quién? A su Hijo único, Jesucristo, para que el mundo se salvara. Cuando el hombre empieza a conocer eso, dice, ya va un momento, ese Dios que me ama, que fue capaz de sacrificar a su Hijo único para que yo me salvara, yo no voy a tener la necesidad de conocerlo. Sí, porque no solamente me quedo con el saber que Él entregó a su Hijo, sino que también me doy cuenta que ese mismo Dios sale a mi encuentro cuando yo soy pecador. Ese mismo Dios sale a mi encuentro cuando yo fallo. Ese mismo Dios sale a mi encuentro aún en medio de mis debilidades. ¿Y dónde encontramos eso? En 2 parábolas importantes: la oveja perdida y el hijo pródigo. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido pecadores? Todos. ¿Cuántos de nosotros seguimos siendo pecadores? Nosotros. Pero cuando conocemos a ese Dios y sabemos que Él no nos juzga, no nos condena, sino que nos abraza en su amor misericordioso, yo sigo diciendo, yo quiero conocerlo. A pesar de mi debilidad, a pesar de mi flaqueza, a pesar de mis dudas, yo sé que Él me espera con los brazos abiertos y jamás se aparta de mí. Pero ese mismo Dios también fue capaz de llorar con sus amigos. Ese mismo Dios lloró la muerte de su amigo Lázaro. Ese mismo Dios se va al encuentro de ellos para darles confianza, para decirle, no están solos. Y ese mismo Dios es el que es capaz de disfrutar con sus amigos. No le importa su condición, no le importa si usted tiene o no tiene, sino que le importa estar con ellos. Y lo vemos en una escena muy bonita, en las bodas de Caná, porque es un Dios que disfruta la compañía de todos nosotros. Y en medio de ese disfrutar de la compañía de nosotros, es capaz de compartir. ¿Compartir qué? Lo poco o mucho que tiene, y nos lo encontramos en la multiplicación de los panes. Pregunto, si usted está viendo que ese Dios existe, que ese Dios lo ama, que ese Dios lo perdona, que ese Dios llora con usted, que ese Dios está con usted en las buenas y en las malas, ¿usted no lo va a querer conocer? Y eso es lo que va haciendo que la confianza en el hombre se vaya cultivando, vaya creciendo y se vaya dando cuenta que va a estar para nosotros aún en medio de nuestro desánimo, aún en medio de nuestra flaqueza. ¿Y en quiénes lo podemos encontrar? En Pedro, en Mateo y en Tomás. ¿Por qué en Pedro? Porque aunque Pedro fue capaz de negar a Dios,
Dios lo perdonó, Dios lo amó y le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Qué le respondió Pedro? Sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Ahora, si ese Dios me perdona, me ama y quiere estar conmigo, ¿por qué a veces yo me aparto? ¿Por qué a veces yo me alejo? ¿Será que es que yo no lo conozco suficiente y por eso me voy alejando, me voy apartando? A veces sí, a veces no. Pero es la misma condición de pecado que hace que nosotros nos desvirtuemos de ese camino que Dios tiene para nosotros. Pero aún así, a pesar de que usted dude, es capaz de decirle, ven, coloca tu mano en mi herida, mete tu mano en mi costado y empieza a creer, como lo hizo con Tomás. Pero aún en medio de su debilidad es capaz de decirle, ven y sígueme, como lo hizo con Mateo. Vuelvo a preguntar, si ese Dios que está con usted, a pesar de su flaqueza, es capaz de decirle, ven y sígueme, ¿usted no lo va a querer conocer? Claro que sí, porque no le va a importar su condición. No le va a importar si usted es de estrato 8 o de estrato 0. Lo que le importa es lo que hay en su corazón, porque te ama, porque quiere estar contigo. Y cuando yo me doy cuenta de eso, paso a la segunda palabra que era escuchar. ¿Era qué? ¿Y qué vamos a escuchar? ¿Reggaetón? ¿Vamos a escuchar vallenato? ¿Vamos a escuchar las carrileras? Bueno, algunos sí, otros no. Pero ¿qué es lo que vamos a escuchar? La palabra para ponerla en práctica. Ahora la pregunta está, si yo al conocer a ese Dios que me ama, que me perdona, que sale a mi encuentro, ¿no voy a ser yo capaz de escuchar su palabra para ponerla en práctica? Sí, porque quiero seguir estando con Él. Quiero estar en todo momento ante su presencia. Y ese escuchar me lleva a mí a poner en práctica lo que Él me pide. ¿Y qué me pide? Aprender a perdonar. Padre, pero es difícil perdonar. Sí, es difícil cuando nosotros no conocemos a Dios. Es difícil cuando usted no deja que Dios actúe en su corazón. Es difícil cuando usted no empieza a cultivar la confianza en ese Dios que te llama, que te ama, que te perdona, que te sigue, que te anima y que te acompaña en cada uno de tus pasos. Es difícil cuando nosotros no dejamos actuar a Dios en nuestro corazón. Por eso Él nos invita a perdonar y Él mismo perdonó a aquellos que le hicieron daño. Acuérdense allá en el Calvario cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Dios no se queda en una teoría, Dios no se queda en solamente un ejercicio, sino que Él mismo lo pone en práctica, para que usted y para que yo también lo pongamos en práctica y sepamos perdonar. Pero en ese perdonar es también saber que Él me ama aún en medio de mi debilidad, que Él me ama para que yo en medio de mi debilidad aprenda a fortalecerme en la fe. ¿Y dónde encontramos eso? Cuando tuvo ese pasaje que caminó sobre las aguas. ¿Quién se animó a caminar sobre el agua? Pedro. Y a pesar de que se empezó a hundir, reconoció su debilidad. Escuchen bien, reconoció su debilidad y ¿qué empezó a decir? Señor, sálvame. A veces nosotros, aún reconociendo nuestra debilidad, nos llenamos de orgullo, nos llenamos de prepotencia y empezamos a decir, yo puedo solo, de esto yo salgo solo, yo no necesito la ayuda de nadie. Pero si nosotros aprendemos a escuchar, nos damos cuenta que sí necesitamos de alguien. Y ese alguien se llama Dios. Y ese Dios se manifiesta también en cada uno de sus hermanos, que le dicen, tú no estás solo, levántate, camina, esfuérzate, no te eches a morir, tú lo vas a lograr, no te des por vencido, mira hacia adelante, confía que Dios está contigo. Vean cómo la confianza parte de ese conocer, pero también de ese aprender a escuchar. Aún en medio de mi debilidad, aún en medio de mi flaqueza. Y Él nos sigue ayudando a cada uno de nosotros en medio de cada una de nuestras dificultades. Pregunto nuevamente, ¿y eso no es tener confianza en Dios? Sí, porque yo quiero estar con Él, yo quiero siempre estar ante su presencia. Y a pesar de todo lo que se me pueda presentar, yo soy como ese colibrí. No importa lo pequeño que yo sea, no importa la debilidad que yo sea, busco la manera de solventar esa situación en compañía de Dios. Y cuando yo lo conozco y cuando yo lo escucho, paso a la tercera palabra que era
Solamente lo escucharon los de este lado. ¿Era qué? ¿Y cuántos de nosotros de verdad oran? ¿Cuántos de nosotros de verdad sacan tiempo para Dios? ¿Cuántos de nosotros de verdad en nuestra casa 10, 15 minutos se sientan en la orilla de su cama y empiezan a hablar con Dios? No esa oración básica que muchos hacemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre nuestro, Dios te salve María. Gracias Señor y me acuesto a dormir. No. Orar es sacarle tiempo a Dios. Aprenderlo a conocer en medio de la intimidad de su oración, aprenderlo a escuchar en medio de su oración profunda, en medio de esa situación que usted pueda estar viviendo, en medio de sus alegrías, en medio de sus tristezas. Usted busca siempre y en todo momento orar. ¿Qué hacía Jesús? Orarle al Padre. ¿Qué hizo Jesús en medio de su pasión? Orar al Padre. ¿Qué hizo Jesús en medio de su agonía? Orar al Padre. ¿Qué hacía Jesús en sus momentos de alegría? Orar al Padre. ¿Y nosotros lo estaremos haciendo? Solamente una persona dijo, sí. Sí tenemos que hacerlo. Porque nosotros no podemos quedarnos en, yo busco a Dios cuando tengo un problema, porque Dios no es un Dios bombero, Dios no es solamente un Dios mago que aparece y desaparece. No, Dios es mi Padre que me llama, que me ama, que me perdona, que yo aprendo a escuchar, que yo pongo en práctica su palabra y en medio de ese poner en práctica tengo una comunicación directa con Él. No necesito wifi, no necesito un teléfono, no necesito un router para poderme comunicar con Él, solamente necesito entrar en mi habitación, cerrar mi puerta y mi Padre que está en lo secreto me escuchará. Y ahí empezamos nosotros a seguir cultivando esa confianza. Y esa confianza me lleva a saber que en todo momento y en cada circunstancia yo puedo contar con ese Dios que me ama, que me perdona y que está conmigo. ¿Y cuando nosotros lo ponemos en práctica? Todos los días. Así que, queridos hermanos, cultivemos la confianza, crezcamos en ella, pero que dé frutos y frutos en abundancia a través de ese conocer, de ese escuchar y del orar, para que cada día juntos podamos seguir en el camino de la fe, de la esperanza y de la caridad, y el día 25 de diciembre de verdad podamos decir ¡Feliz Navidad! Porque hemos crecido en esa confianza, hemos ido avanzando y nos seguimos perfeccionando en el camino en el Señor. ¿Amén? Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.